seguir más o menos, de sostener en estas clases de la unidad 4, pero también cada vez que hablamos de funcionalismo, no es algo propio o exclusivo de la unidad 4. Cada vez que hablamos de funcionalismo, tenemos como la necesidad de remarcar que la noción de sistema lingüístico de Saussure, a pesar de lo importante que ha sido para el surgimiento de la lingüística como disciplina, la definición de su objeto, etc., es una definición limitada para explicar justamente los fenómenos que le interesan al funcionalismo, incluidos los fenómenos que le interesa estudiar a la sociolingüística. Así que, como les digo, es algo que está presente en estas clases, pero cada vez que trabajamos teorías que están en el funcionalismo, nos sucede lo mismo. Básicamente hay dos ideas que trata de representar este esquemita que armamos nosotros. No están los textos, están las ideas que estoy más o menos comentando, pero el esquema no. Pero dos de las características de la definición original de Saussure del sistema lingüístico, que el funcionalismo pone en tensión, pone en cuestión, pone en discusión, son la idea de pensar el sistema como una entidad homogénea y autónoma. Este gráfico trata justamente de representar que tal homogeneidad y tal autonomía en los hechos concretos y reales del uso lingüístico no existen. Por un lado tendríamos lo que está ahí representado como un óvalo coloreado, que sería el sistema lingüístico. Para Saussure sería una entidad homogénea. Todas las personas que conocen, que manejan, que usan la lengua, tendrían una representación mental idéntica del sistema. Bueno, nosotros ya hemos destacado más de una vez que en realidad la lengua no es algo monolítico u homogéneo, sino que a su interior podemos discriminar variedades, como la lengua estándar, que es esa lengua que aglutina, que homogeneiza, pero que también permite comunicarnos. Hace un momento hablamos de las variedades vernáculas, como aquellas que de esta forma denominan los autores a las variedades que se caracterizan por las relaciones cercanas o íntimas. Piensen, por ejemplo, en otros dominios o ámbitos, como la política, lo militar, la religión, también tienen variedades propias, sus propios términos técnicos, sus propias fórmulas, sus propios rituales. Piensen en las lenguas de especialidad, son las lenguas que caracterizan determinados dominios profesionales o de oficios, la forma en que hablan los médicos, los abogados, los arquitectos, los lingüistas, etc. Hay variedades, que hace un momento también la tomamos como ejemplo, que son las variedades que funcionan en las transacciones del tipo comercial, o las transacciones, por llamarlas de la misma forma, que uno realiza cuando va a hacer un trámite. Hay variedades de lengua que son propias de esos lugares. Se trata de que todo sea pronto, las expresiones son cortas, no se trae a la situación lo afectivo, etc. Y después, nuestros textos van a hablar de una variedad que todavía no hemos nombrado, que podríamos llamarlo la lengua teórica. Es la lengua de los manuales escolares. Es la lengua de las gramáticas de las academias. Es una lengua que en los hechos concretos no existe. Digo, existen esos lugares, tiene el soporte de la escritura, de los manuales, los diccionarios, etc. Pero nadie, por ejemplo yo ahora que estoy hablando con ustedes, se maneja siguiendo a rajatablas lo que indican esos textos escritos. Se llama lengua teórica justamente porque se opone o se puede diferenciar fácilmente de las lenguas prácticas. Lo que estamos haciendo ahora es poniendo en práctica, en juego, en uso, el español, pero no es siguiendo las características de esa lengua que está en los manuales, en los diccionarios, en las gramáticas. Así que es fácil ver que no es homogéneo el sistema lingüístico. Pero al mismo tiempo pensemos que si a la sociolingüística le interesa correlacionar o establecer vínculos entre lo lingüístico y lo social,
es la principal directriz que siguen los estudios sociolingüísticos, tampoco podríamos decir que es una entidad autónoma. Entonces, el sistema lingüístico que interesa en nuestros estudios, como decía recién, funcionalistas en general, y sociolingüísticos también, porque están adentro del funcionalismo, es apartarnos de la idea del sistema homogéneo y del sistema cerrado o autónomo, porque nos interesa pensarlo en diálogo con el entorno social, o en diálogo con el ambiente, van a decir nuestros autores. La perspectiva que está atrás es como una perspectiva de tipo ecológica, podríamos llamar. De la misma forma en que se relacionan las distintas especies con su entorno ambiental, bueno, con una lógica parecida podemos pensar, con una lógica ecologicista, la relación del sistema lingüístico con el sistema social. Ahora bien, si decimos que están vinculados y relacionados, tendríamos que poder encontrar cuál es la interfaz o cuál es el elemento que funciona como mediador que permite hacer ese diálogo o ese vínculo. Porque es muy lindo y es muy fácil decir, bueno, está el sistema lingüístico y el sistema social, y nosotros los relacionamos. Bueno, ¿dónde se encuentran un sistema y el otro? ¿O qué es lo que permite ese encuentro o ese diálogo o esa interacción permanente entre lo social y lo lingüístico? La comunicación puede ser. Vamos a ver que estamos siguiendo aquí a Rotaxé, y nos estamos deteniendo porque no los quiero asustar, pero me parece que es como la parte más compleja de los tres textos básicos de nuestra bibliografía de esta unidad. Si uno repasa, cuando lean los textos, lo que lo hicieron, capaz que ya lo han notado, los textos de esta unidad, los tres básicos, Rotaxé, Silva Corbalán y Cucato, creo que este es el pasaje más complejo de seguir. Así que va a aparecer la comunicación en algún lugar, pero vamos a ver que la propuesta del autor es un poquito más técnica. Se va a ir complejizando de a poco este gráfico que parece tan sencillo. Bueno, para llevar un poco más lejos la idea de la no homogeneidad, la heterogeneidad o la diversidad del sistema lingüístico. No solo las ideas que ya estuvieron presentes en nuestras clases y veíamos recién representadas en el gráfico anterior, nos tienen que hacer pensar en esta diversidad. Saben que también las redes sociales, por ejemplo, crean sus propias variedades. Digo, ya que hablamos de ámbitos o dominios o lugares donde se utiliza determinada variedad del sistema. Bueno, las redes sociales también tienen sus propias variedades. Por ejemplo, los que siguen, no sé, discusión política en Twitter, o los que siguen, no sé, determinados equipos de fútbol en Facebook, o los que están en alguna comunidad de Instagram, verán que hay cierta jerga, ciertas palabras, ciertas expresiones que casi no tienen cabida o lugar afuera de esos ámbitos. Es más todavía, creo que hasta hay programas de televisión que crean cierta jerga o cierta comunidad de gente que conoce las expresiones que funcionan ahí, pero que no funcionan en otro lugar. Así que si tenemos que resignificar el sistema lingüístico, no solo nos debemos quedar con las ideas clásicas de la sociolingüística que estaban en la diapositiva anterior. Tenemos que pensarlo con una realidad más actual, donde también entran a tener un lugar las redes sociales, la web 2.0, los medios de comunicación, etc. Esto viene a reforzar la idea de heterogeneidad del sistema lingüístico. Pasé por alto y rápido la diapositiva anterior porque era un ejemplo de discurso jurídico. Les deben haber contado más de una vez los profes de la materia que es como nuestro tema de investigación como equipo, el de la cátedra, el lenguaje jurídico, así que no es raro que aparezcan ejemplos de este tipo y hayan aparecido más de una vez en las clases. Les digo que los paso rápido porque ya cuando trabajamos Jacobson vimos características del lenguaje jurídico.
Por ejemplo, en las clases asincrónicas está trabajado el alegato de trasera en el juicio a las juntas. Y hace poquito en clases sincrónicas trabajamos aquel fallo sobre la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires. Ya charlamos un poco del lenguaje jurídico. Lo que venía aquí solo a sumarse como ejemplo es que tan particular es esta lengua de especialidad, que es el lenguaje jurídico, que hay todo un movimiento que está buscando que se adapte más a la lengua estándar o que se adapte más a las variedades vernáculas, al punto de que casi hay traductores del lenguaje jurídico. Casi como si se tratara de otra lengua. Incluso hay capacitaciones, hay páginas del gobierno, donde hasta se le da capacitación a los jueces, a los abogados, etcétera, para que traduzcan el lenguaje de la ley y del derecho a la variedad estándar o a las variedades vernáculas. Pensaba leerlo, pero como no nos queda tiempo, no lo hagamos. Pero este es el caso. Y fíjense en la noticia. ¿Por qué se destaca como noticia? Porque un juez, por primera vez, o como una de las primeras veces que sucedió, redactó un fallo en lengua estándar. O sea, de forma sencilla, para que lo podamos entender todos. Se destaca como noticia porque es algo muy poco habitual. A tal punto que, como les decía, hay agencias del gobierno que se ocupan de capacitar a los operadores jurídicos para traducir su variedad, su lengua de especialidad, a la lengua estándar o a las variedades vernáculas. Bien, creo que queda claro y no es difícil de entender qué es lo que se cuestiona de la noción clásica de sistema, que es la noción estructuralista o la de Saussure. Bien, entonces deberíamos pensar, si se propone dejar de lado esa noción, ¿cuál es la que nos acerca la sociolingüística en autores como Rotaxé para reemplazarla? El título de la diapositiva apunta justamente a eso, y es la noción que veíamos hace un rato y que remarcamos hace un rato en el Foro Teórico 4. Se propone dejar de lado entender la lengua como un sistema autónomo y homogéneo, para pensarlo como un sistema abierto, complejo y dinámico. De las tres características que remarca el título de la diapositiva, la más fácil de comprender creo es esta idea de que es un sistema abierto. ¿Por qué abierto? Porque no está cerrado, no es autónomo, sino que se comunica permanentemente con lo social. No se puede pensar la lengua funcionando independientemente de la sociedad. Ahí está la idea de sistema abierto. Nos faltaría ver, porque además lo pensamos, como un sistema complejo y dinámico. Buena parte de la explicación de por qué complejo y dinámico está representada en la diapositiva y en los gráficos de Rotaxé a través de esas flechitas o vectores que vemos ahí, que simulan movimientos, o simulan intercambios, o simulan flujos de información. Ya nos vamos a meter en detalle a ver qué significa cada una de estas ideas. Por lo pronto, vemos ordenados de menor a bajo a mayor los niveles de análisis sociolingüístico. ¿Qué tenemos ahí ordenado de arriba para abajo, de abajo para arriba? Los niveles de análisis sociolingüístico. Desde el más pequeño, que son los actos de habla, actos discursivos o enunciados, hasta el más amplio y abarcativo, que es la noción de comunidad lingüística. Y más de una vez aparecieron estas ideas en la charla de hoy y en otras unidades de la materia también. La noción de actos la encontramos en Kerbrat, cuando habla de juegos del lenguaje, la encontramos cuando charlamos de pragmática, y cada vez que decimos enunciados, estamos pensando en actos del discurso. Son actos lingüísticos. Esta es la unidad más pequeñita del análisis sociolingüístico. Pensemos, por ejemplo, como actos lingüísticos de esta charla que estamos teniendo ahora. Un acto fue el saludo inicial. Otro acto discursivo fue cada una de las consultas.
Cada una de mis respuestas fueron otros actos comunicativos. Lo que estoy diciendo ahora son otros actos. La explicación es un acto, la descripción es un acto, la aclaración es un acto. Todo lo que hago con el sistema lingüístico cuando nos comunicamos. Ahora bien, si uno quisiera ir un escalón más arriba en estos niveles de análisis, podríamos pensar no en cada uno de estos actos de modo aislado, sino pensarlos como que todos, en conjunto, conforman todo un evento comunicativo. ¿Qué nombre le podríamos dar a este evento, siguiendo con este ejemplo? La clase de sociolingüística de este viernes 3 de junio, o 4. La clase sociolingüística de este viernes 4 es un evento comunicativo. ¿De qué está compuesto este evento comunicativo? Bueno, de los actos. Por eso digo que son distintos niveles que van creciendo, entre comillas, en tamaño. La tercera noción, si seguimos subiendo esta escalera, estos peldaños, esta escala de niveles, también nos resulta muy familiar. Sobre todo en la unidad 1 hablamos muchas veces de situaciones comunicativas. Kerbrat, por ejemplo, habla todo el tiempo de situaciones comunicativas. Si seguimos con nuestro ejemplo, la clase de hoy es un evento. La clase de ayer que tuvieron con un profe de práctico fue otro evento. Y la clase de este teórico del viernes pasado fue otro evento. Bueno, yo podría aglutinarlos todos en una macro categoría que es la situación comunicativa. Clase de introducción a la lengua. Fíjense que cada vez van siendo como más integradoras y más amplias estas categorías que usamos, o estos niveles de análisis. En el nivel de los actos tenía cada uno de los enunciados, en el nivel de los eventos, grupos de enunciados en cada una de estas clases, y finalmente puedo aglutinarlas a todas en la noción de clase de esta materia. Ahora bien, en la universidad no solo tenemos clases, tenemos otras situaciones comunicativas. Tenemos exámenes, tenemos inscripciones, tenemos discusiones. Cuando la clase con la facultad estaba abierta teníamos charlas, debates, hay seminarios, hay congresos, hay defensas de tesis, hay muchas situaciones comunicativas. ¿Cómo podemos, siguiendo este avance hacia unidades cada vez más amplias, reunir todas esas situaciones? Pensando en la universidad como un dominio sociolingüístico. Y del mismo modo, acá nombramos varios dominios sociolingüísticos. Podríamos encontrar en cada uno de ellos distintas situaciones, y si descendemos un poco más, distintos eventos, y si descendemos un poco más, actos discursivos. O sea que la misma lógica del ejemplo que decíamos recién, de las clases, y que todas las clases conforman un dominio, podemos encontrarlo al interior de la familia. Podemos encontrarlo en el trabajo, en las profesiones, en el comercio, en una cárcel, etc. En el ámbito de la discusión política. Todas ellas tienen distintas situaciones comunicativas. Esas situaciones comunicativas son abstracciones de los casos concretos, que son los eventos, y en cada evento puedo distinguir actos del discurso característicos. Bueno, y finalmente, la integración de los dominios en una macro categoría nos llevaría a un concepto que ya trabajamos, que es el de comunidad lingüística. No sé si me alcanzan a notar, pero la lógica que seguimos en este razonamiento que estamos tomando de RotaXE es la idea de que cada vez ascendemos a un nivel superior. Los que estuvieron trabajando con la profesora Bernardi los niveles de análisis lingüístico, más o menos el procedimiento es parecido. Los niveles de análisis lingüístico son los rasgos distintivos o merismas, después siguen los fonemas, después sigue el morfema, y así podemos seguir ascendiendo hasta la frase. Cada uno de ellos supone el paso a un nivel superior, y cada uno de estos niveles supone que los
Casos particulares están integrados en una categoría superior, más amplia y abarcativa. Bueno, lo mismo pasa con los niveles de análisis lingüístico. Estamos haciendo el mismo recorrido y haciendo un procedimiento similar. Bien, y así seguimos. Ya se hicieron las dos. Vamos a decir una cosita más y terminamos, ¿eh? Bueno, esta es otra forma de evocar una distinción que hicimos el viernes pasado y al comienzo de la clase. Si pensamos en estos niveles de análisis lingüístico como ir de lo más pequeñito a lo más grande, del nivel inferior al nivel superior, podemos pensar ahora otro modo de distinguir lo micro de lo macro sociolingüístico. Entonces, cuando trabajemos con eventos particulares como esta clase, o enunciados particulares como cada acto de habla que conforma esta clase, o situaciones comunicativas como no esta clase, sino todas las clases, nos vamos a mover en el nivel que ya llamamos microsociolingüístico. Y cuando estemos en los apartados superiores de nuestro esquema, el del dominio podríamos pensar, pero sobre todo el de comunidad lingüística, vamos a estar en el nivel macro. Así que esta propuesta de repensar el sistema guarda coherencia con algunas distinciones que venimos haciendo. Es lo que uno debe esperar de una teoría científica, ¿no? Bien, vamos a dejarlo ahí. Les propongo, para los que tengan tiempo, ya que es donde quedamos y vamos a volver el martes, que por favor lean este apartado. Lo ideal, lógicamente, es leer todos los textos, ¿no? Pero uno no siempre tiene tiempo y aparte cursamos muchas materias, no solo introducción. Pero si tienen tiempo de reparar en los textos, para estar más en sintonía cuando charlemos, este puntualmente es el apartado de Rotaxé con el que estamos trabajando. El apartado 3.3, la estructura y descripción del sistema lingüístico. Si quieren adelantarse a lo que vamos a redondear el martes que viene. Y también por lo que les decía hace un rato, que creo que es la parte más densa conceptualmente, más compleja, más intrincada, más técnica de los textos de la unidad 4. Así que si pueden adelantar la lectura, va a venir bien. Bien, parecía que ahí estamos grabando. Uno de los momentos en nuestra clase anterior donde apareció este concepto de lengua estándar fue cuando repasamos todos los factores y componentes que proponía la bibliografía para definir comunidad lingüística. Recuerdan que lo fuimos desglosando en partes, y en la última parte, decía este autor del que tomamos puntualmente la definición, Rotaxé, que las comunidades lingüísticas suelen dotarse de un símbolo de cohesión consistente en una variedad más o menos cercana a las variedades vernáculas. Y cuando hicimos el repaso de todos los factores, que es lo que, ya lo vimos esto, ¿no? Solamente remarqué en rojo lo que era importante recordar. Cuando vimos los factores o componentes esenciales de esta definición, destacábamos justamente esto, el valor cohesivo de la variedad estándar. Esto, en relación con una consulta que hizo una compañera recién, noten que, además de la clasificación tradicional de variedades, que era la que evocamos recién, según usuarios por un lado, según usos por el otro, noten que estamos hablando de otras variedades también. Ya nos referimos a las variedades vernáculas y hoy lo vamos a volver a hacer. Pero noten que también la variedad estándar es una variedad. No la tenemos integrada a alguno de los grupos anteriores que repasamos recién con esta compañera, a partir de la consulta de esta compañera, porque justamente este carácter cohesivo que tiene la variedad estándar haría que la tendencia predominante en una comunidad lingüística es que más o menos todos los usuarios manejen esta variedad. Por eso se llama estándar. Y por eso algunos autores también proponen llamarla lengua común o variedad común. Algo que se entronca directamente con esta idea de su
función cohesiva, su función de amalgamar la comunidad lingüística, a pesar de todas las variedades diferentes que suelen tener las comunidades lingüísticas. Este ejemplo lo habíamos pasado por alto, pero hoy nos va a venir bien para destacar algunas cuestiones sobre la variedad estándar. Este ejemplo lo habíamos presentado porque en algún momento estábamos hablando de las lenguas de especialidad, puntualmente el lenguaje jurídico, la lengua del derecho, de la ley. Y esta noticia hablaba sobre la necesidad que tienen algunos jueces, de acuerdo a los destinatarios de sus resoluciones, en este caso un fallo judicial, puedan comprender lo que quieren decir. Y nos servía también para ver y reforzar la idea de diversidad y heterogeneidad que caracteriza a una comunidad lingüística y a un sistema lingüístico. Tan diversa es la lengua de especialidad de los abogados respecto de lo que sería la lengua estándar, que hay como cierta necesidad de adecuarlo, de traducirlo, o de volcar los moldes, las ideas del derecho a la variedad estándar. No lo habíamos leído, pero vamos a hacerlo y nos va a servir para hacer un pequeño ejercicio. No es el fallo completo, son solo algunos pasajes, ¿verdad? La destinataria más directa de este fallo es una persona una persona biodiversa, que tiene algún tipo de necesidad especial, y esto, bueno, motiva, entre otras cosas, que el juez haya sentido la necesidad de dirigirse a ella con el lenguaje más sencillo, dice la noticia, pero para nosotros sería el lenguaje que ahora, no el lenguaje, la variedad del lenguaje, que ahora estamos repasando como variedad estándar. Dice en algunos fragmentos, estoy leyendo directamente, ¿no? Quiero decirle, explicó el juez, que su vida continuará como se venía desarrollando hasta la fecha. Es decir, que usted puede vivir sola o con su marido, como así también puede divorciarse si lo desea. Puede trasladarse sola por la vía pública, utilizar todos los medios de transporte o viajar a donde quiera. Noten que no es nada dificultoso comprender qué quiere decir aquí el juez y en otro fragmento que vamos a seguir leyendo ahora. Esta posibilidad de que lo comprendamos está dada justamente por esta cuota de claridad, de inteligibilidad, de comunicabilidad que le dio el juez a este fallo en virtud de quién era su destinataria. Sin embargo, si prestan atención, notarán que a pesar de este esfuerzo, no termina a ser del todo tampoco la lengua de la vida cotidiana o lo que llamamos variedades vernáculas. Las variedades que usamos con nuestros amigos, en nuestra casa, con nuestros compañeros, etc. Sigue teniendo todavía algunas expresiones que tienen una familiaridad con aquello que podríamos llamar la lengua culta, y por lo tanto no termina de ser variedad vernácula la que adopta el juez aquí. Está más cerca de la variedad estándar o de una subvariedad al interior del estándar. Sigo leyendo. La idea es que ahora tengamos en mente esto, que si bien se trató de allanar, de simplificar la comunicación, no se termina de hacer ni con la variedad vernácula o de la vida cotidiana, y tampoco termina de ser un estándar que podríamos llamar el estándar común de la gente. De la gente común, la gente que no es especialista en derecho. Traten, por favor, si pueden ahora, cuando sigamos leyendo, de notar que hay algunas expresiones que terminan de estar un poco lejos del modo en que nos comunicamos usualmente afuera de los ámbitos tan formales como un juzgado, ¿verdad? Al conocer el valor del dinero, puede cobrar y administrar la pensión derivada que percibe. Con ello puede realizar las compras diarias para cubrir sus necesidades y pagar los impuestos de la vivienda. También puede elegir y gestionar los medios para cambiar la entidad bancaria a una más cercana a su domicilio, a los fines de percibir la pensión. Puede realizar actividad laboral remunerada y, en su caso, puede administrar su salario, afirmó el magistrado. A tales efectos, continuará con el apoyo que le brinda la curadora pública oficial. En este caso, la función de su curadora no será de representación, sino de asistencia.
Ello quiere decir, por ejemplo, que más allá del asesoramiento que podrá requerirle sobre la conveniencia o no de una operación inmobiliaria en una escritura de venta, usted podrá vender por derecho propio, mientras que su curadora intervendrá al pie del instrumento, solo para prestar su conformidad, concluyó el juez. El ejercicio que quería proponerles es el siguiente. Yo marqué algunas expresiones que, a pesar, como decíamos, de este intento de simplificar la comunicación del juez, no termina siendo tampoco el tipo de expresiones más usuales en las variedades vernáculas. El ejercicio es muy sencillo, pasaría por verlas, estas expresiones que están subrayadas, y pensar, reflexionar sobre las expresiones que serían más habituales afuera de un ámbito tan formal como un juzgado. Por ejemplo, las tres expresiones que están al comienzo de la cita, estas de continuará, desarrollando, hasta la fecha. Alguien podría pensar que afuera de un ámbito formal, algo parecido se diría como que su vida seguirá en vez de continuará. En lugar de se venía desarrollando, uno podría decir cosas como se venía dando o algo por el estilo. Y tampoco uno en su vida cotidiana suele decir en la fecha, uno suele decir hoy. Así que hay una lengua común que está detrás, pero también, digo, detrás de las palabras que usó el juez, pero también vemos que hay una lengua todavía un poquito más común. El es decir que también es una expresión que tiende a usarse más en los ámbitos formales. En la vida cotidiana usamos más el opea. O sea que usted puede vivir sola con su marido. El como así también tiene un rasgo de formalidad. Bueno, y así podríamos encontrar muchas otras. A mí se me ocurre que, por ejemplo, cuando el juez dice puede trasladarse sola por la vía pública, pertenecería a un estándar menos formal, decir algo así como puede... uy, ahora me metí en un beso. Puede andar sola. Claro, puede andar sola por la calle, ¿verdad? Sí. En conclusión, si seguimos con la idea de que el estándar es como esa lengua común, vemos que tampoco hay un solo estándar. Profe, ¿Sí? el no tutearla también no sería una especie de formalidad. Es cierto, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Incluso acá hay una forma de tratamiento que es el usted, ¿no? Que es el no tuteo, como bien dicen ustedes. Pero ¿saben qué? En los fallos tradicionales ni siquiera se usa esta forma de tratamiento. El juez diría en un fallo más ajustado al lenguaje jurídico, la demandante o la peticionante. Ni siquiera la trataría de usted. Bien, la idea es percibir que hay una lengua que comunica los distintos dominios, el de la vida cotidiana, el del derecho, etcétera, etcétera, pero también que tiene distintos grados de formalidad. Es decir, podemos identificar una suerte de variedad estándar formal o una variedad estándar informal. Este es el cuadrito que les decía que traigo de Silva Corbalán, lo van a encontrar en la página 10. Cuando el autor habla de variedades, nos presenta las que ya conocemos. Y a las que ya conocemos le agregan el último ítem, lo que es la variedad estándar. Fíjense, en la primera fila habla de las características individuales como factor extralingüístico, y la variedad lingüística resultante es el idiolecto. Bueno, después están las que, como recién recordaba una compañera, son las variedades según usuarios, ¿verdad? Por la dimensión temporal, las variedades históricas o cronológicas. Por el lado del espacio, lo geográfico, etc., las variedades diatópicas, o geográficas también se suelen llamar. Nos pone como ejemplo el castellano de América, el castellano rural, urbano, etc. Y por último, en la dimensión social, la variedad diastrática, que algunos autores también llaman sociolectos. Bien, lo que me interesaba era remarcar de este cuadrito cuando repasen en sus
en su preparación para el examen o para hacer algún trabajo, etc. ¿Cuáles son los factores extralingüísticos que propone Silva Corbalán como determinantes de la variedad estándar? O determinantes para poder decir si tal variedad es o no estándar. Y cuando lo es, como veíamos en el ejemplo del fallo, cuando es variedad estándar, ver que hay un subestándar formal y un subestándar informal. Bien, y los factores extralingüísticos que considera este autor, no es algo propio de él, lo hacen todos nuestros autores, son el nivel de educación, porque se piensa el sistema educativo como el gran... de esto hablamos en la clase pasada. Una compañera recordó el rol de la escuela durante la época de la inmigración masiva, a principios del siglo XX. Se piensa en la escuela como el sistema educativo, como el gran difusor, y algunos autores también hasta proponen como el creador de la variedad estándar. Y el otro factor extralingüístico que menciona Silva Corbalán es el de la inteligibilidad. O, si queremos decirlo en otras palabras, la claridad o comunicabilidad de la variedad. ¿Cuándo estaremos más cerca entonces de la variedad estándar? Cuanto sea más inteligible, más comprensible. Porque si decimos que el estándar es la lengua que más o menos es común a todos los dominios, a todos los grupos, a todos los sujetos, cuanto más inteligible sea, más clara, más comunicable, más cerca vamos a estar del estándar. Profe, disculpe, no sé si lo ha dicho, pero porque se me fue en internet en un momento. Sí. Pero la variedad diafásica, ¿cuál sería? Acá no están incluidas, pero la variedad de diafásicas, el único apartado de este cuadrito que las estaría considerando sería el momento cuando habla de la variedad estándar. Al hacer estas diferenciaciones entre lo formal y lo informal. El único lugar de este cuadrito, que es otra forma de presentar las nociones que ya conocemos. Al discriminar que hay una variante informal y otra formal, nos está diciendo el autor que el estándar también está atravesado por lo diafásico o lo diatípico. En este sentido, que adentro del estándar hay al menos dos estilos. El estilo formal, el de las instituciones como el juzgado, y el estilo informal, algo más parecido al que estamos usando ahora cuando charlamos. Profe, una pregunta. En ese ¿Sí? cuadro, la autora cuando pone que hay un castellano no estándar, Sí. ¿se refiere a esto, por ejemplo, de el lenguaje jurídico? Bien podría ser. Fíjense que el lenguaje jurídico es difícil encontrarlo acá. O por lo menos en esta clasificación no estaría. En este castellano no estándar es una mega categoría. Acá encontraríamos todas las variedades que no encontramos en ningún otro lugar. Si suponemos que este cuadro es exhaustivo. Es decir, si el cuadro agota todas las posibilidades. El único lugar donde podríamos poner el lenguaje jurídico, el lenguaje médico, el lenguaje lingüístico, etc., sería este. Porque cuando trabaja la dimensión social, Silva Corbalán, se atiende muy a rajatabla a una definición muy clásica, que es la de las clases sociales, ¿lo notan? Es como la forma más clásica, más tradicional, y también más discutida de pensar la dimensión social. Una visión un poco más actual, bastante más actual, consideraría que lo social no solo tiene que ver con las clases, también lo social tiene que ver con los oficios, los grupos profesionales, etc. Es decir que los autores si tuviesen que ubicar en algún lugar, los otros autores, no Silva Corbalán, el lenguaje de especialidad de las profesiones, lo harían aquí, en la dimensión social. No lo hace Silva Corbalán por esto que estamos diciendo. Se atiende a una cosa un poco más rígida y más clásica de esto de pensar en las clases, media, alta, baja. Bien, para sistematizar ideas,
La semana pasada, cuando empezamos a recorrer la noción de competencia comunicativa, traíamos a cuenta en algún lugar esta dicotomía de Coserí, y lo que dábamos a entender, o tratábamos de dar a entender, es que si hay un elemento de estos tres que conforman la tricotomía con el que deberíamos emparentar o relacionar la lengua estándar, es la noción de norma. Pero para eso, para ser fieles a la tricotomía del autor y a esta idea de que ahí estaría el estándar, la variedad estándar, deberíamos también repetir otra idea de la clase anterior, que cuando Coserí habla de norma, se refiere a las elecciones que de todo el sistema lingüístico hacen los usuarios, o más que los usuarios, una comunidad lingüística o una comunidad de habla. ¿Qué quiero remarcar con esto? Que cuando habla de norma no se refiere a norma en el sentido de las gramáticas normativas que están viendo con Lucía en la unidad 3. No se refiere a la norma como las normas gramaticales, las normas de la escuela, de la academia, de la corrección idiomática. Él define norma en estos términos. De todo lo que posibilita el sistema, las comunidades de habla se quedan con una parte. Y esa parte con la que se quedan, por eso habla de selección, es lo que llama de esta forma. También repasamos y lo nombramos no el viernes anterior, sino en la clase anterior, esta dicotomía de Bernstein, que la habíamos visto presente también en Halliday. Este autor que propuso distinguir, como lo llama códigos, ¿no? Porque estamos hablando de algo un poquito viejito, los 60, los 70, pero que en realidad se está refiriendo a variedades. Y puntualmente en sus trabajos él le interesaba las variedades que usaban los niños norteamericanos en la escuela. Y lo presentábamos en su momento, en esta unidad 4 de sociolingüística, más que nada para criticarlo o cuestionarlo. Porque el autor llamaba código elaborado a la variedad que traerían a la escuela los niños que vienen de las clases favorecidas, la comunidad blanca, profesional, etcétera, de los Estados Unidos, que es donde él hizo sus investigaciones, mientras que la comunidad afro, de las clases trabajadoras, las clases pobres, etcétera, etcétera, manejarían un código restringido. Decimos que lo presentábamos para criticarlo, y eso hacen los sociolingüistas, por dos razones. Una, porque ya vemos que hay un sesgo valorativo fuerte, hasta en el nombre que tienen las dos categorías de la dicotomía. Pero al mismo tiempo porque simplifica demasiado algo que es más complejo y más diverso. Todas las variedades que veíamos en el cuadrito anterior. Incluso variedades que, como decíamos, no estaban en ese cuadrito. Así que lo podemos criticar por el sesgo que tiene por el lado de lo casi racista, sesgo de clase, etc. Pero también porque es sumamente simplificador de algo más complejo. Pero si quisiéramos usarlo para algo, en relación con lo que venimos charlando, podríamos decir que la variedad estándar, porque de eso estamos hablando, tendría también como una subvariedad que pasa por el lado de lo más elaborado, como el lenguaje del juez, y también tendría una subvariedad que pasaría por el lado de lo más informal, lo menos elaborado o restringido, como llama Bernstein. Bueno, recién sugeríamos un poco quiénes son los que definen esta variedad. ¿Cuáles son las instancias? ¿Cuáles son los operadores? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son las instituciones que terminan de configurar esta norma en el sentido de Coserí o esta variedad estándar o lengua común? Recién nombramos a la escuela, pero la familia también tiene un lugar en esto. Piensen los papás que, entre comillas, corrigen a sus hijos cuando le escuchan decir algo que suena feo, cuando dicen palabrotas, etc. Y desde una visión más actual podemos pensar también los medios masivos, las redes sociales, internet, etc.
como instancias, no puntualmente instituciones, pero sí lugares desde donde se define esta lengua común. Piensen, no sé, se me ocurre el fenómeno de los niños que hablan en neutro, porque ven ciertos canales de dibujos animados. Si hay un sustantivo, si hay un sinónimo más transparente, más claro, en los textos para nombrar de otro modo lengua o variedad estándar, es el de lengua común. Pero no tenemos que entender común en el sentido de común y ordinario, común o vulgar. Tenemos que entender común en el sentido de algo que es compartido, que es común, que está distribuido en toda la comunidad lingüística, en ese sentido común. Porque, como decíamos, tiene, entre otras cosas, un potencial de cohesión. Da cohesión a la comunidad lingüística que se caracteriza por su diversidad. Y debemos diferenciarlo de lo que son las variedades vernáculas, de las que hablamos la clase pasada, de las que habla Rotaxe y de las que vamos a volver a hablar en un momento. Otra noción que también, no me acuerdo si lo nombramos la clase pasada, pero hoy debemos hacerlo, es la noción de lengua teórica, que está presente en Rotaxe justamente, y justamente en el tema que vamos a trabajar dentro de un rato, cuando hablemos de sistema lingüístico. La lengua teórica es la lengua de la escuela, y uno diría, bueno, pero esto se parece mucho a lo que decimos del estándar, pero hay que decir que es la lengua de la escuela, pero que solo tiene manifestación en la escritura. Por eso se llama lengua teórica. Sería la lengua de los manuales, la lengua de los textos escolares, la lengua que se trata que los niños reproduzcan cuando tienen que escribir oraciones o hacer redacciones. Y por lo tanto se opone esta lengua teórica de las lenguas prácticas. Las lenguas que los niños utilizan en el recreo, en los pasillos, al hablar con otros niños, con la maestra, etc. La lengua teórica sería esta de los manuales, que solo tienen manifestación en la escritura, por lo tanto se caracteriza por una pretensión de gramaticalidad exacerbada, y eso es algo que no necesariamente está en el estándar. Entonces quizás está mal presentado aquí en la diapositiva. Lengua común lo presentamos como sinónimo, pero lengua teórica lo estamos presentando para diferenciarlo de lo que es la variedad estándar. Este simbolito significa que es diferente, que es desigual, que no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, norma nos referíamos hace un momento cuando hablamos de Coserie. Pero ahora lo estamos diciendo en palabras que utilizan los sociolingüistas y también los etnógrafos de la comunicación, como Hymes. Que no tenemos que entender norma en el sentido etnocéntrico. La norma en el sentido etnocéntrico o la norma etnocéntrica es la norma única o que pretende ser única y que se impone. En ese sentido hay como una norma etnocéntrica y esa se acercaría más a la noción de las gramáticas normativas o del paradigma tradicional. Esa por un lado. Pero la norma que interesa para hablar de variedad estándar es la norma policéntrica. Es esta norma que habilita la posibilidad de que no haya una, entre comillas, norma única o reglas que debemos seguir todos en una comunidad lingüística. Así que también vamos a corregirlo un poco. La variedad estándar también tiene como una relación muy directa, casi un sinónimo, podríamos decir, en la noción de norma, pero no en la norma etnocéntrica, sino en esta norma policéntrica. Si están leyendo con Lucía ya los tipos de gramáticas, etcétera, y si están trabajando o han trabajado con el prólogo de la RAE, van a ver que la RAE, cuando presenta sus objetivos, su enfoque, su orientación, dice, esta gramática es una gramática normativa.
pero es una gramática que considera la norma policéntrica, va a decir la RAE. O sea, es una gramática, según esa introducción, ese prólogo, que va a tener en cuenta no un estándar lingüístico uniforme en toda Iberoamérica, sino varios estándares lingüísticos. En ese sentido se habla de norma o variedad policéntrica. El concepto de diglosia está trabajado en todos los textos de sociolingüística, pero para referirse a las comunidades bilingües. ¿Qué es la diglosia? Es el lugar diferencial que en una comunidad lingüística se le da a los distintos sistemas. Entonces las comunidades bilingües, pensemos, no sé, regiones del Paraguay donde se habla el guaraní y el español, pensemos lugares de Canadá donde se habla el francés y el inglés, pensemos en Argentina, lugares donde se habla español más alguna lengua originaria, etc. La diglosia es el fenómeno por el cual, a pesar de que hay más de un sistema en una comunidad lingüística, no tienen el mismo poder, no tienen el mismo lugar. Una tiene un lugar preferencial y otra tiene un lugar subsidiario. ¿Por qué es importante traer la noción de diglosia entonces cuando hablamos de estándar? Porque van a encontrar que Rotaxé tiene otra forma de definir diglosia. Él va a decir, la diglosia no tenemos que pensarla solo en los sistemas, en las comunidades donde hay más de un sistema, o sea, en las comunidades bilingües. También en las comunidades monolingües podemos pensar en la posibilidad de diglosia. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, va a decir Rotaxé, siempre sucede. Porque en toda comunidad de habla lingüística siempre se va a valorar más, se le va a dar un mayor prestigio, se le va a dar mayor poder a determinadas variedades con respecto a otras. Entonces la variedad estándar va a ser una variedad, sobre todo el estándar formal, ese estándar que está más cerca de lo que se suele llamar la lengua culta, va a tener siempre un mayor peso, un mayor poder en las comunidades lingüísticas, en todas. Entonces la diglosia de la que va a hablar Rotaxé no es una diglosia que considera más de un sistema, sino una diglosia que se aplica a un mismo sistema, por eso la llama intrasistemática. Y eso viene aparejado, cuando el autor define diglosia intrasistemática, con la noción de distribución complementaria de la que hablamos en la clase anterior. Uno podría preguntarse, bueno, si hay tantas variedades, si toda comunidad lingüística es diversa, si hay diglosia en toda comunidad lingüística, ¿cómo se distribuyen esas variedades? Bueno, la respuesta que está atrás de esta noción de distribución complementaria es que las variedades se distribuyen de un modo funcional y complementario a la cohesión de la comunidad lingüística. Entonces van a haber determinadas variedades que van a ser funcionales a ciertos usos, a ciertos lugares, a ciertas instituciones y personas, y otras variedades que van a hacerlo en otros lugares. El nombre técnico que tienen esos lugares es el de dominios. Bueno, es un ítem muy cortito de 4 palabras, pero como ven, hay varias nociones relacionadas. Espero no haberme revisado mucho, de todos modos vamos a volver sobre cada una de ellas. Bueno, y finalmente otra noción, otro concepto, porque en realidad es un concepto más que noción, que pertenece a Hans, que trabajamos un poco en la clase anterior, es la noción de competencia comunicativa. Porque la competencia comunicativa, si la pensamos en términos graduales, como si pudiéramos pensar en una suerte de escala de competencia comunicativa, podríamos decir que requiere la competencia comunicativa para llegar a los escalones más altos de esa escala, el conocimiento y el manejo estratégico de la variedad estándar.
va a ser más competente desde este punto de vista, desde el punto de vista de la competencia comunicativa, un hablante, cuando puede reconocer la distribución complementaria de las variedades en una comunidad lingüística, y eso supone saber distinguir dónde hay que usar la variedad estándar. Por ejemplo, los ejemplos clásicos, cuando voy a rendir un examen, cuando escribo una carta formal a un organismo del gobierno, cuando, no sé, quiero participar en un debate en la televisión o en un congreso en la facultad. Son ámbitos que nos hacen usar una variedad estándar y muchas veces una variedad estándar bien formal. Bien, el saber reconocerlo y el saber hacerlo forma parte de la competencia comunicativa. Bueno, como decíamos, la idea era cerrar un poco la noción de variedad estándar y estas nociones relacionadas para volver sobre esta cuestión que nos quedó trunca a la clase anterior, que es la forma en que Rotaxé nos propone redefinir el sistema lingüístico. Habíamos pensado una forma de graficar la diversidad y heterogeneidad de los sistemas, presentando las variedades que están a su interior, la lengua teórica de la que hablamos recién, las variedades vernáculas de las que hablamos más de una vez, la lengua estándar, las lenguas de las profesiones, etc. Y desde el momento que estamos interesados en lo sociolingüístico, deberíamos pensar en qué lugar del sistema se produce el contacto, en qué lugar o qué elementos del sistema lingüístico operan como interfaz o como mediador con lo que es el entorno social o el ambiente. Entorno social, o si queremos ser un poco más amplios, el entorno social, histórico y cultural, porque eso es lo que le interesa a la sociolingüística. De otro modo no hablaríamos de variedades históricas, por ejemplo. Pedro. Y creo que acá habíamos quedado. Habíamos dicho que así como para los estructuralistas la lengua, el sistema lingüístico se organiza en niveles de análisis, también la sociolingüística propone niveles de análisis para hablar, para hacer teoría, etcétera, de los fenómenos que les interesa investigar a los sociolingüistas. Y también pensando en una forma de ir desde los niveles inferiores a los niveles mayores, como hace Benveniste, ¿no? Como hace Benveniste cuando analiza los niveles del sistema lingüístico. Partíamos de los actos de habla, o actos comunicativos, o actos discursivos. Decíamos que un conjunto de actos conforman lo que nuestros autores van a llamar eventos. Habíamos puesto como ejemplo cualquier clase. Y decíamos que, si en vez de hablamos de clases particulares, hablamos de la clase o las clases, ya estaríamos en presencia de un nivel superior, el de las situaciones comunicativas. Y que el conjunto de situaciones que uno puede distinguir en lugares como la familia, trabajo, etcétera, etcétera, es lo que nos llevaba al concepto de dominios. También según Rotaxé y según cómo lo veníamos trabajando cuando empezamos a hablar de sistema lingüístico. Para llegar al nivel más amplio, que es el de la comunidad lingüística o comunidad de habla. Y habíamos dicho que esta nueva forma de organizar los conceptos nos permitía volver sobre aquella diferenciación entre la micro y la sociolingüística. A la microsociolingüística le interesará, sobre todo, trabajar con los niveles inferiores, los niveles inferiores de la organización de la comunidad lingüística, y allí vamos a encontrar esta disciplina de la que vamos a hablar dentro de un rato, que es la etnografía de la conversación, también se llama etnografía de la comunicación, también se llama etnografía del habla, que es la teoría de Himes. Y en el nivel superior
este esquema, donde están los niveles, encontraríamos el interés de la macro sociolingüística, y entre las teorías, disciplinas, etcétera, directamente relacionados con ella, encontramos, por ejemplo, la sociología del lenguaje, que alguna vez diferenciamos de sociolingüística siguiendo a Silvia Corbalán, y conceptos que también ya han ido apareciendo, como el de política y planificación lingüística. Lo que nos faltaría agregar en esta diapositiva es que los estudios de Leibov, que nombrábamos en clases anteriores, que se llama variacionismo o estudio de la variación, no esperen por favor que lo escriba completo ni bien. Acaba de decir variacionismo o algo parecido. Variacionismo. Deberíamos situarlo por este lugar, porque las variaciones se interesan en función de los dominios y la comunidad lingüística. Así que podemos ubicar algunos autores y teorías en estos niveles con los que cerramos la clase anterior. Acá encontraríamos a Hans, y su propuesta teórica metodológica, que es la etnografía de la conversación, y acá encontraríamos a Leibov, el gran teórico, el gran fundador del estudio de la variación lingüística, también llamado variacionismo. Ahí creo que habíamos quedado en la clase anterior. La concepción de sistema que propone Rotaxé, como la concepción que en realidad deben considerar los estudios sociolingüísticos, no es la clásica del estructuralismo, por todas las razones que ya charlamos, porque la lengua no es homogénea, porque la lengua no es algo autónomo, cerrado, etc. Sino que tenemos que pensarla como un sistema abierto, abierto al entorno social, abierto al ambiente, complejo y dinámico. Y esta es la representación tomada directamente de Rotaxé, donde está graficado el sistema lingüístico. Y acá deberíamos poder distinguir lo que hoy llamamos la interfaz, o el lugar donde toman contacto el sistema con el entorno. Esta partecita que estoy remarcando acá, para Rotaxé, sería el sistema lingüístico. ¿Qué encontramos en el interior del sistema lingüístico? Subsistemas. Cada uno de estos óvalos, circulitos, van a representar subsistemas. Ya vamos a ver cuál es cada uno de ellos, o dónde deberíamos pensar a cada uno de los subsistemas que nombramos antes. El estándar, las lenguas de especialidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué sería esta última parte de nuestro gráfico que está por afuera del sistema? Lo que venimos llamando dominios. Ahora sí, entonces, podemos distinguir dónde se produce el contacto entre el sistema lingüístico y el entorno. La propuesta de esta idea de sistema abierto, dinámico y complejo es que el mediador o la interfaz o el lugar del contacto es este punto, estos puntos en realidad, donde cada subsistema toma contacto con un dominio específico. Este sería el lugar de la mediación o el contacto entre lo lingüístico, o sea, el sistema, y lo social, que entre las categorías que veíamos recién, acá tenemos representadas en términos de dominios. Por eso Rotaxé lo llama D1, D2, D3. Y acá no está, porque esto lo he agregado yo, pero tenemos que seguir teniendo en mente que adentro de los dominios hay situaciones, que las situaciones se componen de eventos,
y que los eventos se componen de actos. ¿Qué entonces buscaría este esquemita que traemos de Rotaxé? Sumar las ideas de las que veníamos charlando. El sistema lingüístico no es cerrado porque está en contacto con el entorno social. Tampoco es sencillo y homogéneo porque, como vemos, está compuesto de varios subsistemas. Y al mismo tiempo es dinámico, porque como vemos esos subsistemas están relacionados por flechitas, por vectores, que van a representar algún tipo de flujo, algún tipo de intercambio, algún tipo de fuerza que los va a relacionar. Así que son subsistemas interrelacionados entre sí. Y estos flujos y movimientos son los que hacen que el autor proponga verlo como dinámico al sistema lingüístico. ¿De qué forma podríamos sistematizar el recorrido que hace el autor cuando nos presenta esta idea del sistema abierto, complejo y dinámico para pensar el sistema lingüístico? A mí se me ocurre recuperar algunas ideas que serían como una especie de resumencito, ya con los términos del autor, de lo que venimos charlando. ¿Qué supone esta definición o esta nueva definición de sistema? Que hay distintos subsistemas relacionados entre sí y con el ambiente o entorno. Lo que decíamos recién. Los subsistemas son cada uno de esos SS, ovalitos, y el entorno sería el que está representado acá por los dominios, de 1, de 2 y de 3. Y como vemos, no son estructuras aisladas, sino relacionadas entre sí. Bueno, otra vez, para decirlo en palabras de Rotaxé, ya no con nuestras palabras más cerca del vernáculo que del técnico. Dice el autor, siguiendo a Fert, un autor de la sociolingüística muy importante, aunque nosotros no lo vemos en detalle, pero está citado más de una vez, que el sociolingüista no puede desentenderse de considerar el ambiente o entorno social. Tiene que ser parte de su aparato teórico o de su aparato conceptual. De otro modo no estaríamos haciendo sociolingüística, estaríamos hablando de otra cosa. Así que necesitamos imperiosamente conectar el sistema lingüístico con el entorno social. Ahora bien, uno podría pensar, si ya no tenemos el sistema homogéneo, cerrado y autónomo de Saussure, y tenemos esto que como vemos es una mezcolanza de cosas, ¿cómo es posible que eso se mantenga unido, se mantenga cohesionado y funcione con regularidad? Bueno, parte de la respuesta ya las vinimos compartiendo. La misma organización en niveles le da cohesión, regularidad, conservación de algunos elementos y cambio de otros al sistema. Así como la lengua funciona gracias a cómo los niveles de análisis lingüístico están íntimamente relacionados unos con otros, bueno, también el sistema, cuando se ve desde el punto de vista de la complejidad, la diversidad, etc., también tenemos que pensarlo como un sistema autorregulado o autoorganizado. Entre otras cosas, por estos niveles de organización que venimos repasando. Actos, eventos, situaciones, dominios. Y otro factor sumamente importante para sostener esta autoconservación y regulación, esta regularidad, esta organización, es la lengua estándar. Que, como decíamos, funciona como el gran factor o elemento aglutinante del sistema. ¿Qué indicarían estas flechitas? Siguiendo Rotaxé, porque todavía no nos movimos de este autor. Dice el autor, una forma de interpretar cómo funciona este sistema visto desde esta nueva perspectiva es pensar que estos vectores, estas flechitas, estos flujos, sobre todo lo que hacen es transportar información. Y como vemos, información en los dos sentidos, porque cada una de estas relaciones entre dominios y subsistemas están
representadas por flechitas que van para un lado y para el otro. Así que si hay flujos que favorecen la regulación y conservación del sistema, y estos son flujos de información, debemos pensar que la información va en los dos sentidos. O, para decirlo de una forma menos rebuscada, información social que influye sobre el sistema lingüístico, las flechitas en ese sentido, y también información que viene del sistema lingüístico y que opera sobre lo social. Hay información que circula en los dos sentidos, y esos sentidos son de lo social a lo lingüístico, o de lo lingüístico a lo social. Dice Rotaxé, las relaciones entre dominios y variedades no son exclusivas ni unívocas. ¿Qué va a querer decir con esto? Con que hay algunas variedades que pueden ser compartidas por distintos dominios. Ejemplo bien claro, presentado por el autor y charlado por nosotros en esta clase y en la anterior, las variedades vernáculas, que son aquellas de, como decíamos, las variedades que usamos en entornos de intimidad, en la relación entre pares, familia, amigos, compañeros y situaciones similares, entre pares. Así que hay una relación entre dominio y variedad, y van a haber dominios que van a tener sus variedades exclusivas, pero van a haber otros dominios que van a compartir variedades. Incluso, para reforzar esta idea, podemos repetir algo que ya dijimos en más de una oportunidad. Hay una variedad como el estándar que es común, o debería ser común, a toda la comunidad lingüística. Así que esto viene como anillo al dedo para ejemplificar lo que quiere decir Rotaxé con esta idea. Profe,